Bien, llegamos a los temas de clima y cultura organizacional. Dos conceptos muy relacionados pero distintos en sus consecuencias, en su forma de lograr que ambos apoyen la productividad y la satisfacción en el trabajo. El clima se ha dado en decir que es como el estado de ánimo de la organización, mientras que la cultura es la personalidad. Como tal, el clima es más pasajero, el clima es más moldeable, muy rápidamente moldeable, mientras que la cultura va más en el fondo, porque son las creencias profundas de la organización. Bien, hay un modelo muy importante, muy interesante, de mucho uso, que es el modelo que el Hay Group tiene sobre lo que es el modelo de clima. Nos dice que hay 6 dimensiones en el clima, hay 6 aspectos importantes a considerar cuando nosotros queremos evaluar cómo está el clima y cuando queremos actuar para mejorar el clima. Les presento 6 de esos símbolos y les pido que ustedes traten en unos 1 minuto, 2 minutos, identifiquen ¿cuáles pueden ser, a la luz del concepto que les he mencionado de clima y a la luz de los símbolos que vemos ahí, cuáles serían esas 6 dimensiones del clima? Les doy una ayuda. Por ejemplo, el primero, el del vidrio que están limpiando, podría ser claridad, claridad de metas. Los dejo para que ustedes intenten identificar cuáles son las otras 5 dimensiones del clima según el modelo del Hay Group. Bien. Ya deben ustedes haber analizado, deben haber observado, y esas son las 5 dimensiones del clima, las 6 dimensiones del clima organizacional y por consiguiente aquellas que nosotros debiéramos medir si es que nosotros queremos mejorarlo. Primero es claridad, como habíamos dicho, claridad de metas, claridad de objetivos. Se logra un mejor clima, un mejor estado de ánimo de las personas, una mejor reacción diaria en el trabajo si es que las personas tenemos claridad hacia dónde se dirige la organización como un todo, hacia dónde se dirige mi división, mi área, mi departamento, en particular cuáles son las metas que se esperan de mí, cuáles son mis objetivos. Cuando hay claridad y cuando hay coherencia en estas metas, hay un mejor clima. Entonces, si yo tengo que hacer una encuesta de clima, preguntaré, normalmente las encuestas de clima se hacen mediante la siguiente estructura. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? Se pone una afirmación y las respuestas posibles en una escala Likert es nada de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo o parecidas. Entonces, para analizar el tema de claridad podríamos afirmar lo siguiente: conozco muy bien cuáles son las metas y objetivos que se esperan de mí. ¿Está usted de acuerdo con esta frase? Nada de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y así, preguntas semejantes sobre conozco claramente los objetivos de mi departamento o los objetivos de mi división o los objetivos de mi organización. Y de acuerdo a las respuestas que se den, manejándolas estadísticamente y de manera apropiada, podríamos determinar qué tan clara, qué tanta claridad existe en la percepción de los trabajadores sobre los objetivos y metas de la organización. Aquí hay que destacar que el clima es dependiente en mucho del jefe, la jefa inmediata. Estudios que alguna vez se hicieron con IBM, a través del Hay Group y otros estudios posteriores, muestran que un buen porcentaje, llamemos alrededor de 60-70% del clima organizacional, el clima laboral de un área, depende del jefe. Por eso es que es importante llegar hasta ese nivel y no es tanto como evaluar el clima global de la organización, que es bueno, pero para poder actuar tengo que llegar inclusive a nivel de departamento, porque el jefe es en gran parte responsable del clima de su departamento, de su área. El segundo sería responsabilidad. Un perrito ahí ovejero cuidando a las ovejas tiene responsabilidad sobre las ovejas. Entonces, otro aspecto del clima es la responsabilidad. ¿Qué tanto siento que me dan responsabilidad, que me delegan, que yo tengo autonomía para tomar decisiones y por consiguiente responsabilidad? En la medida que una persona siente que sus responsabilidades están claras y bien delimitadas y que tiene opción a cierta autonomía, se sentirá en mejor clima laboral. Entonces las preguntas serían ahí, ¿qué tan de acuerdo está usted con lo siguiente? ¿Se me da la suficiente responsabilidad como para llevar bien las metas que se me han encomendado, ¿no?
Luego, lo otro es flexibilidad. Vemos una persona en ese juego del lingo que se llama de poner una barra y tratar de pasar por debajo. Para ganar hay que tener mucha flexibilidad. Flexibilidad significa la medida en la cual las personas perciben que los procedimientos existen, las responsabilidades existen, pero frente a determinadas circunstancias hay la suficiente flexibilidad como para considerar ciertas variables situacionales y no actuar mecánicamente. Se me permite inclusive variaciones en la manera como logro las metas, variaciones en la medida como puedo usar los recursos. Flexibilidad entonces es la tercera dimensión que se mide cuando intento medir el clima. El cuarto es compromiso de equipo, todos remando en la misma dirección. Se da cuando hay un orgullo de trabajar en equipo, cuando todos sentimos que el equipo es primero, cuando todos sentimos que tenemos que aportar, que tenemos que trabajar con nuestras habilidades y competencias complementarias para poder lograr los objetivos, cuando se premia en equipo igualmente. Entonces, compromiso de trabajo en equipo. ¿Qué tan de acuerdo está usted con lo siguiente? En mi departamento se propicia el trabajo en equipo. En mi departamento nos sentimos orgullosos cuando logramos resultados trabajando en equipo. Y así sus preguntas de esa índole, ¿no? Sería la quinta dimensión del modelo de clima según el Hay Group, son los reconocimientos, tanto reconocimientos materiales como no materiales. Esto es los componentes del salario total, que incluye la parte emocional, la parte racional, por llamarle así. Y las preguntas serían, ¿qué tan de acuerdo está usted con que los reconocimientos en mi organización se hacen oportunamente? Los reconocimientos están en función del desempeño. Los reconocimientos son apropiados para la necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan satisfechas están las personas con que los reconocimientos son apropiados en oportunidad, en intensidad, en calidad de esos reconocimientos? Y finalmente, excelencia. Excelencia, el buscar siempre el mejoramiento, el buscar el no aceptar la mediocridad. Preguntas como, ¿qué tan de acuerdo está usted que en su departamento no se tolera la mediocridad? Se busca siempre lograr metas de excelencia. Se trabaja en conjunto para poder superarnos cada vez más. Nos sentimos orgullosos cuando superamos nuestras metas, etcétera, etcétera. Entonces, en el modelo de clima hay que analizar, según el Hay Group, y es de bastante uso y utilidad, estas 6 dimensiones que nos permiten tener una sensación de cómo es el clima en nuestra organización. Ahora bien, el clima laboral es amplio, pero también se puede utilizar el concepto para cosas más específicas. Schneider, por ejemplo, ha propuesto que el clima podría también fijarse en cosas concretas, clima de servicio. Y analizaríamos si todos en la organización respiramos, sentimos, vivimos que el servicio es importante, o un clima contra el acoso, o clima de acoso en el sentido negativo, un clima de bienestar, o un clima comunicacional, por ejemplo, también podría verse. Y aquí enganchamos con el tema de comunicaciones. Diremos que existe un buen clima comunicacional cuando se dan todas las condiciones para que funcione un sistema de comunicaciones formal que nos permita estar informados en la cantidad y en la calidad de vida y en la oportunidad de vida de lo que ocurre en nuestra organización.